Nada me gusta más que jóvenes interesados en Gaitán, porque Gaitán fue mi papá. La gente siempre... Yo tengo dos posiciones, una sobre mi papá y otra sobre Gaitán, que se complementan. Ya hablaremos de ambas facetas. Yo pondría a Gaitán como un superhéroe. Sí, es eso. Gaitán fue un pueblo. Yo creo que era como un Superman. Lo que sí, un hombre que era capaz de cualquier cosa. Por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora que para las voces de la oligarquía liberal. Este hombre, elegante y altivo, el mismo que engalanaba por lado y lado este billete descontinuado de 1000 pesos, es el cucunubaense Jorge Eliezer Gaitán Ayala. Y ojo a esto, aunque no fue militar, era conocido como el caudillo del pueblo. Los hombres colombianos no podemos ser manejados con ese irrespeto. Hijo de una maestra y un librero, nació en uno de los barrios más populares de Bogotá, llamado Las Cruces. Vengan, les muestro. Así se ve actualmente la vivienda convertida en un local comercial. Allí nació, muy cerca de acá, muy cerca del externado. Les sigo mostrando. Esta que ven en la casa de museo que lleva su nombre es la máquina de gimnasia abdominal que usaba Gaitán. Caminaba y corría, no precisamente por sus ajetreados días como alcalde, congresista o ministro. Era un apasionado del deporte. Por su formación como doctor en Roma, Italia, el primer doctor en Colombia, Gaitán, no aceptaba términos medios. Eso era rechazado por los más conservadores. Recuerden que en aquella época la disputa era entre azules y rojos, no precisamente entre Millonarios y Santa Fe, sino entre liberales y conservadores. Tuvo muchos aliados, pero también muchos contradictores. Él quería ser presidente de la República. Yo no soy un hombre, soy un pueblo, decía. La historia reciente de Colombia se dividió hace 77 años, en 1948, cuando el líder liberal fue asesinado a tiros sobre la carrera séptima, en pleno corazón de la capital del país. Nacería entonces una sangrienta revuelta popular que se conoce como el Bogotazo. ¿Qué habría pasado si Jorge Eliezer Gaitán hubiera sido presidente de Colombia? ¿Qué creen ustedes? Quizás estén muy jóvenes, pero atentos a esto. Pensar en Gaitán hoy, con las circunstancias de hoy, es falso. Es empírico decir eso, porque Colombia habría sido un país muy distinto. Por lo tanto, Gaitán habría tenido herramientas para hacer progresar al país sin necesidad de caer en el estilo de política que tenemos ahora. Ella es nada más y nada menos que la hija del caudillo. Tenía 9 años cuando su padre fue asesinado ese 9 de abril de 1948. Ella asegura, oigan bien, que si Gaitán hubiese llegado a la presidencia no habría ni guerrillas y la educación sería gratuita. No tendríamos mentalidad de esclavos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Cuántos talentos no se habrían desarrollado si Gaitán hubiera sido presidente? ¿Cuántos talentos? Y imagínense ustedes todo el mundo con la posibilidad de estudiar siempre y cuando
fuera una persona estudiosa y capaz, pero no había límites para el estudio. El dinero no era un límite para eso. No sé si lo saben, pero ustedes son privilegiados de poder estudiar en Colombia. No todo el mundo tiene esa oportunidad, así que aprovéchenla. Nuestra dignidad, que está por encima de los partidos. Ahora me pregunto qué pensará la nieta de Gaitán sobre la posible llegada de su abuelo a la presidencia de Colombia. Por supuesto, ella no había nacido cuando Gaitán fue silenciado, pero sabía mucho de política y sobre todo de paz. Primero, yo no creo que tendríamos la Colombia de hoy si Gaitán le hubieran permitido llegar a la presidencia y continuar con su lucha por la restauración moral y democrática de la República. Ese es un primer elemento fundamental. ¿Por qué? Porque con Gaitán no hubiera habido necesidad de que el pueblo perseguido por el Estado, propiamente desde el 46, ya digamos desatado desde el 46, pero preparado desde el 44, no hubiera tenido que irse al monte a defenderse de los ataques del Estado. Los gaitanistas que venían emprendiendo una lucha con el movimiento gaitanista deciden tomar el monte por legítima defensa. Y desde ahí es, digamos, como la semilla de lo que poco a poco se fue convirtiendo en las guerrillas que se conformaron ya con mucho más, digamos, protocolo en el 64. Pero las guerrillas se originan desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán por legítima defensa. Entonces no tendríamos todo este conflicto. Un dato curioso, María, quien es actualmente la directora del Centro de Memoria Histórica, en homenaje a su abuelo, invirtió recientemente sus apellidos. A propósito del apellido, les cuento una historia particular. Resulta que en nuestro país hay una organización criminal llamada las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. Este tema ha sido bastante complejo para la familia. El presidente me encomendó a ser parte de la mesa de conversaciones con el Clan del Golfo, con el propósito de hablar con esta organización criminal sobre el abuso que ha tenido de tomar la lucha gaitanista como su lucha. Eso no es cierto que sea su lucha. Gaitán no era ni traqueto. Gaitán luchó por la restauración moral y democrática de la República, cosa que no está haciendo el Clan del Golfo. Entonces yo decidí dar un paso atrás de esa participación en la mesa porque el grupo, el coordinador, estaba también abusando del nombre de esa lucha gaitanista para poder iniciar tal vez conversaciones más cercanas con esta organización criminal. Pero adivinen qué, resulta que sí hay verdaderos gaitanistas. Uno de ellos es un joven y apasionado investigador que se llama Dariel Fajardo. ¿Qué es ser gaitanista? Es un camino de vida. No es fácil, no es un camino fácil, por tanto que hay un desconocimiento previo del vocablo. Pero gaitanista es fundamentalmente una persona que se dedica a estudiar ese pensamiento como ideología, pero que tiene unos fundamentos axiológicos y valorativos muy puntuales, como la defensa irrestricta a la clase popular, la modificación del sistema político y económico del país, y resumiendo los dos, es un cambio de la cultura colombiana. Es una cultura colombiana que está permeada por la violencia, está permeada por la incapacidad de tener un diálogo con los distintos, está permeada por la intransigencia de la gente en creer que las posturas de ellos son las únicas, y no es una cultura abierta. Entonces yo creo que sintetizo el gaitanismo en esas tres posturas. Entonces una persona gaitanista es defensor del pueblo, amante del pueblo
y que quiere que el pueblo cambie. Hagamos un ejercicio juntos. Quiero que pensemos qué le preguntaríamos a la hija de Gaitán, a la nieta o a nuestro gaitanista Dariel si los tuviéramos frente a frente. Pensemos. ¿Por qué? Aparte de todo lo que nos ha dicho, que es una buena condensación de todo, ¿por qué deberíamos conocer la historia de Gaitán? Para desarrollar nuestro sentido cultural, de ser actores y no espectadores. Eso es lo máximo que nos hubiera premiado el hecho de tener a Gaitán como presidente. Es decir, todos hubiéramos tenido la posibilidad de que nuestras ideas, nuestros deseos, nuestros propósitos se convirtieran en leyes y en realidad. Eso es esencial para entender a Gaitán. ¡No nos roban nuestro propio aliento de ayer! ¿Cómo era ese Gaitán de padre? Muy exigente. ¿Por qué? La disciplina era fundamental, tanto en mi casa como en la organización del partido. Bueno, creo que ya vamos entendiendo un poco a Gaitán, tanto el político como el padre. Entonces vamos con usted. ¿Qué le preguntaría a María, por ejemplo? ¿Cuál fue ese primer acercamiento que tuviste tú a investigar sobre tu abuelo? Pues yo nací siendo nieta de Gaitán, ¿no? Entonces, para mí cada 9 de abril era como para muchos en las familias tienen una fecha significativa, Navidad, el cumpleaños de alguien. Para mí era el 9 de abril. Nuestra vida giraba desde el 9 de abril, iniciaba el año. Era una fecha, o sigue siendo una fecha muy importante para mi calendario, y por eso luché en el Congreso para que fuera el día de conmemoración a las víctimas del conflicto, que fuera el 9 de abril. Se logró porque Colombia tiene absolutamente presente esa fecha. Sí. Entonces no fue una gestión tan impositiva, sino más bien es el resultado de una realidad nacional. Cada 9 de abril, gracias a esa gestión, recordemos siempre, se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas del conflicto armado. Queríamos que le explicaras a los niños de hoy, de alguna forma, quién fue él, digamos, en un lenguaje para que ellos puedan entenderlo y se interesen, digamos, más por el tema. Pues si yo le hablara a niños, no soy pedagoga, pero si le hablara a los niños, yo pondría a Gaitán como un superhéroe que quería transformar este país para que los niños y las niñas pudieran tener un mejor lugar donde vivir, donde no estuvieran angustiados los padres y las madres en la seguridad de sus hijos, no solamente la seguridad física, sino la seguridad moral, la seguridad alimentaria, la seguridad de salud, de educación, de techo. Y ese superhombre lo estaba logrando. Y lo estaba logrando no solo, como decía este superhéroe, yo no soy un hombre, yo soy un pueblo. Entonces es imaginar un superhéroe que no es una sola persona, sino que es el que da ese faro que aparece en la estatua de la 26, es un faro que ilumina a un pueblo para luchar por sus derechos y por los derechos también de los niños y de las niñas. Bueno, ahora usted, ¿qué le preguntaría a un gaitanista? ¿Actualmente en qué ayudas a Gloria? Porque llegamos, te vimos en el computador, ¿qué estás haciendo? Yo le estoy acompañando en su proceso de investigación de su tesis de neurociencia social y estamos organizando el archivo Gaitán. El archivo Gaitán es un archivo que a lo largo de la historia ha sido objeto de destrucción también por parte de los gobiernos nacionales, pero gracias a la salvaguarda de la familia Gaitán en jefatura de Gloria, pues el archivo
existe todavía. De hecho, el archivo está en esta otra pared acá. Estamos organizando el archivo Gaitán, que fue digitalizado por la Comisión de la Verdad. El archivo Gaitán es muy grande. Es un mar. Es un mar que no se ha buceado. Hay archivo de Gaitán, que es todo lo documental de él propiamente. Está el archivo de Jornada, que era el periódico del gaitanismo. Y hay un archivo audiovisual que fue posterior al 9 de abril, que es lo que ha hecho María. Entonces aquí nosotros tenemos el archivo de Jornada y el archivo Gaitán. Sumándolos entre ambos, son como entre alrededor de 190.000 a 220.000 documentos. Interesante, muy interesante. Necesitamos que no se pierda la memoria. Por eso justamente estamos hoy acá. Nos sentimos muy orgullosos de esta vieja raza indígena. Nos han enseñado muchas formas de ver y entender el país, pero ¿cómo lo haría Gaitán con su hija? ¿Con un rompecabezas, con libros o con algún juego? Un juego que hacíamos con frecuencia era jugar a los besos. Era jugar tenis, pero con una raqueta imaginaria, y la pelota de tenis era besos. Es desarrollar la imaginación. También yo había montado un país en el jardín de la casa y en algunas partes de la oficina de mi papá, un país que se llamaba Cachirula. Y entonces ahí en Cachirula mi papá me explicaba cómo funcionaba una sociedad participativa, porque no era una sociedad colectivista como lo ha planteado en años anteriores la Unión Soviética, sino participativa. Cada cual tenía la obligación, pero por su propia voluntad, no es que el Estado lo obligara, pero tenía la obligación de construir la Colombia que necesitaba. Entonces, pues esos dos juegos o dos actitudes, la lectura y el juego de los besos y Cachirula, que son tres elementos, muestran que era lo que él quería hacer de nosotros, ciudadanos con derecho a decidir del camino que iba a tomar la República. Verlo, pero sobre todo escucharlo, conecta, decía nuestro gaitanista. Por encima de sus ideas para defender sus intereses, en contra de los intereses del pueblo que trabaja, en contra de la clase media y en contra de la clase trabajadora, en contra de los profesionales y en contra de los intelectuales, en contra de los industriales y en contra de los agricultores y de los cafeteros, que no tienen el teléfono de las influencias políticas, que funciona igual para las voces de la oligarquía conservadora